Alejandro Navas García es doctor en Filosofía y profesor de Sociología y Comunicación en la Universidad de Navarra. Fue decano de la Facultad de Comunicación entre 1990 y 1996 y director del Departamento de Comunicación Pública desde 1999 hasta 2005. Especialista en pensamiento sociológico, familia, comunicación y análisis del entorno social, ha desarrollado investigaciones sobre cohesión social, medios de comunicación y exclusión. Su trabajo combina teoría sociológica, reflexión filosófica y análisis crítico de la sociedad contemporánea, abordando temas como la libertad de expresión, la demografía, la cultura y el impacto de los medios en la construcción de la realidad social. Vivimos en una época que presume de haberlo entendido todo, cuando no entiende casi nada. Una sociedad hiperconectada, pero emocionalmente analfabeta, informada pero desorientada. Entre algoritmos, discursos polarizados y la fragilidad de los vínculos, preguntamos a quien lleva décadas observando y enseñando a observar la complejidad social sin simplismos, porque quizás el problema no sea que el mundo cambie, sino que ya no sabemos leerlo. Alex Navas García, filósofo, sociólogo, periodista. ¿En qué momento la sociedad dejó de entenderse a sí misma? Lo primero para el individuo y para el grupo es asegurar la supervivencia. Comida, alimentación, abrigo, seguridad. A continuación, el hombre y el grupo buscan sentido, significado, porque la biología no dice cómo hay que vivir. La vida es, para el individuo y para el grupo, proyecto, tarea, misión. Y de ahí la pregunta por el sentido, el significado. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy? El origen, el destino, ¿qué nos separa la vida? Primero es la vida, la acción. Y cuando hay una crisis de todo tipo, física, natural, hambruna, guerra, social, viene la reflexión. Buscar el porqué, buscar solución. Y por esto la filosofía como empresa colectiva es una respuesta a una crisis previa. Y crisis ha habido muchas en la historia, se repiten continuamente. Hoy también tenemos en nuestro mundo conciencia de crisis. ¿Fue la modernidad, la posmodernidad o el exceso de wifi? Me gusta mucho cómo describe ese proceso un alemán de nombre francés y apellido italiano, Guillaume Paoli, profesor en Berlín. Él contrapone lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno. El premoderno sabe que cree. El moderno cree que sabe. Y el posmoderno cree que no cree. Creo que esta frase refleja bien nuestra evolución. Sin duda, hoy Wi-Fi, Internet, redes sociales embarullan más aún la situación. Hay un exceso de información, un marasmo y cuesta más orientarse, cuesta encontrar sentido. ¿Nos perdimos en el progreso o en la interpretación del progreso? ¿Qué es progreso? Un cambio a mejor. Es el gran mito de la modernidad. El moderno sabe mucho por la ciencia y puede mucho por la tecnología. Desprecia el pasado, que considera superado, obsoleto. Ese saber y poder alimentan un avance que parece ilimitado, que va a llevar a la utopía hecha realidad.
el paraíso bajado a la tierra, ¿no? Pero el progreso requiere una referencia, un criterio para distinguir avance de retroceso, ¿no? Y después de la crisis de nuestra cultura, hace un siglo más o menos, de esto luego hablaremos, somos menos optimistas o menos ingenuos. Ya no se habla de un progreso en singular y con mayúscula. Hoy matizamos, diferenciamos progresos con minúscula y también retrocesos con minúscula. Hay que matizar, en algún sentido hemos mejorado, en otros no tanto, ¿no? Hemos empeorado más bien, ¿no? ¿Estamos mejor que antes o simplemente más entretenidos? Aquí citaría a un clásico del mundo de la comunicación del siglo XX, Neil Postman, que hablaba de cómo nos divertimos hasta la muerte, ¿no? Hemos logrado una cota de bienestar, de progreso material nunca vista, ¿no? Y por eso podemos disfrutar de una cultura del ocio, de la información, muchas horas libres, muchas horas dedicadas, no como dibujaba Marx en su Paraíso Comunista, a la ganadería, a la pesca, a la crítica literaria, sino al consumo de medios, ¿no? La gran mayoría pierde mucho tiempo viendo contenidos irrelevantes, banales, triviales, ¿no? Muy pocos optan por una cultura realmente elevada, ¿no? ¿Hemos sustituido, Alex, bienestar por distracción? Seguramente. Aquí hay una receta infalible desde el Imperio Romano hasta el día de hoy: pan y circo, ¿no? El pan alimenta a las masas, que están satisfechas, y el circo entretiene, ¿no? Esto siempre lo aplican los gobiernos, con astucia, para distraer de problemas cruciales, decisivos, tener a la gente contenta. Es, en el fondo, demagogia barata, y gran parte del pueblo, de la ciudadanía, se deja llevar, ¿no? Está contenta, ¿eh? El acomodamiento, el confort, la llamada zona, que no nos saquen de la zona de confort, ¿nos ha hecho más vulnerables? Bueno, de esa zona salimos de modo obligado cuando hay problemas, dificultades, crisis, ¿no? Cambios inesperados que no habíamos previsto, que ponen todo en cuestión, que amenazan nuestra supervivencia, nuestro bienestar, nuestra seguridad incluso. Esa es una dinámica continua, ¿no? Hay que esforzarse por salir de la penuria, la pobreza, por lograr esa seguridad, ese bienestar, pero si ya cuesta llegar arriba, aún cuesta mucho más mantenerse. Y se ve en las culturas, hay un ciclo por el que, tras una época heroica, se llega a la riqueza, al bienestar, viene el aburguesamiento, en el arte y la cultura, el manierismo, por ejemplo, ¿no? La gente se relaja, se reblandece, pierde vibración, tensión, músculo, y ante cualquier enemigo endógeno o exógeno, todo se tambalea y vuelve a empezar, ¿no? ¿Es esta época más cómoda o más vacía? Habría que distinguir aspectos o ámbitos, ¿no? Hablemos de Occidente, que es nuestro ámbito cultural, ¿no? En lo material estamos mejor que nunca, seguramente. Cualquier parámetro que apliquemos, de renta per cápita, Producto Interior Bruto, esperanza de vida, salud, tiempo de ocio, es patente que estamos muy bien, ¿no? Pero a la vez crece la sensación de insatisfacción, de crisis, de desaliento. El clima de opinión hoy en nuestro mundo es más bien pesimista, ¿no? La gente tiene miedo. ¿De qué? De la inflación, de la guerra, de pandemias, de calentamiento climático, enfrentamiento y polarización. Estamos de modo permanente insatisfechos, ¿no? La familia, ¿estructura en crisis o último refugio? Decía al comienzo que buscamos sentido, significado, en otros términos, felicidad. Bien, pues si se pregunta a la gente, en todo el mundo, en las encuestas,
el factor que más se asocia a una vida plena y feliz es la familia. Porque al parecer lo que busca el ser humano en el fondo es querer y ser querido. Y esto ocurre de modo paradigmático en la familia, ¿no? Uno es querido tal cual, no tiene que mostrar méritos, currículum, ganarse ese cariño a pulso. La familia es esencial, somos seres familiares, ¿no? El bebé humano es el mamífero más indefenso e inerme y que requiere una más prolongada crianza y educación. Y esto ocurre de modo preferente en la familia, ¿no? A la vez, hay tres ámbitos en los que desde la Grecia clásica hasta el día de hoy es continua la sensación de crisis, que son la religión, la política y la familia. Uno siempre ve en los testimonios de los intelectuales y que estamos siempre en peligro, con sensación de decadencia, todo va para empeora, todo va mal, es constante, ¿no? Entonces la familia es esencial. Es verdad que hoy día la familia se enfrenta a enemigos formidables, por ejemplo, de la esfera política o ideológica, ¿no? Por ejemplo, el totalitarismo estatista no soporta familias fuertes, porque son un bastión frente a la dictadura, frente al totalitarismo, son fortines de la libertad, ¿no? Cuando un régimen político busca sobre todo la igualdad, que se plasma en igualitarismo, la familia es una china en el zapato, porque primero es obra de la libertad, no hay dos familias iguales, y dentro de cada familia hay una diversidad funcional. Los abuelos, los padres, los hijos, los que somos primogénitos, por ejemplo, hemos luchado por lograr ventajas de los padres, negociando, trabajando duramente, que los pequeños disfrutan sin agradecernos, ¿no? O sea, es diferente ser el Benjamín, que es casi un nieto consentido, que el primogénito que se ve sometido a una dureza. Por eso siempre un régimen totalitario buscará individuos aislados, atomizados, indefensos, material para la manipulación. Alex, ¿es todavía el mayor capital social, como has venido defendiendo desde hace años? Por ejemplo, hoy en Estados Unidos, la fractura entre dos grandes bloques sociales no es ni económica ni racial, es justamente familiar, ¿no? Gente con familia o gente sin familia, ¿no? Por ejemplo, la comunidad negra en gran parte está desestructurada familiarmente, ¿no? Una tasa altísima de rupturas, de ausencia de matrimonio, los padres ausentes, igual aparecen tan solo a principio de mes para intentar quitar a la mujer la pensión o el subsidio, las ayudas. Se sabe, por ejemplo, que la variable que más se asocia a la delincuencia juvenil es la ausencia de figura paterna, ¿no? Esos críos que crecen sin padre van a buscar un sucedáneo en la banda callejera, en el jefe de la banda, que es como la figura paterna, ¿no? O sea, la familia es seguro de vida para la salud física, mental, para la formación, educación regular, para una buena posición social, para un sueldo. O sea, está todo muy medido, ¿no? Familia es un seguro de vida para el futuro, ¿no? ¿Qué pierde una sociedad cuando se debilitan sus vínculos básicos? Claro, elemento clave de ese capital social que se adquiere en la familia es lo que se llama en la psicología evolutiva la confianza inicial. Cuando el bebé llega al mundo y se siente querido en los brazos de la madre, brazo izquierdo cerca del corazón, siente alguna demanda, alguien acude a atenderla, alimentación, higiene, limpieza, etc. Crece seguro, piensa que el mundo es un lugar grato, es su casa, se encuentra cómodo, ¿no? ¿Qué ocurre si ese niño encuentra abandono? Nadie hace caso, nadie acude, o si el niño es testigo de un clima de violencia, agresividad, insultos, peleas, o no digamos si él es víctima de esa agresividad, pensará que el mundo es peligroso, amenazador, ¿no? Y una de dos, o crecerá amedrentado, amilanado, temeroso, acobardado, o pensará, si el mundo es malo, yo debo imponerme a toda costa.
dar yo el primer golpe, ¿no? Gente que crece agresiva, violenta, sin empatía. Sabemos que para que un adulto pueda amar, ha de ser amado primero en la infancia, ¿no? O sea, ese entorno familiar asegura la confianza inicial y que el niño, después el adolescente y adulto, será capaz de sentir empatía por los demás, ¿no? Estamos en una sociedad actual en la que la información abunda, pero la verdad escasea. ¿Qué ha pasado? Como diría el refrán, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? En nuestra sociedad de la abundancia tenemos más de todo. En cualquier ámbito que miremos, aspecto material, intelectual, cultural, hay más que nunca, ¿no? Y por eso cuesta orientarse, ¿no? Además, el mundo nuestro es un mundo globalizado. Si miramos en los últimos 26 años, desde el 2000 a esta parte, en todo tipo de reportajes, documentales, monografías, ¿qué término es el más usado para describir el mundo de hoy? Es globalización. Eso está bien para muchos aspectos, para el comercio, para la riqueza. Más comercio es más bienestar, está comprobado, ¿no? Pero también dificulta la orientación. Decíamos, el hombre busca sentido, significado, orientación. De repente, si el escenario relevante es el mundo entero, eso me supera, no me hallo, cuesta mucho orientarse. Efecto mariposa, de repente uno está expuesto a influencias que no domina, ni conoce, ni imagina siquiera, ¿no? Eso provoca a mucha gente inquietud, miedo, desorientación. Es la otra cara de la moneda globalizadora. La libertad de expresión está en retroceso o en exceso. Se ha publicado hace unos días el informe anual del 25 de Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Que hacen su informe y comprueban que en este último año esa libertad ha retrocedido en el mundo. Me gusta mucho una frase de Elias Canetti, premio Nobel de Literatura en su momento, que dice cómo el secretismo anida siempre en el corazón del poder. Y no porque el poder sea criminal, perverso, a veces por pura eficacia, ¿no? Hay que hacer frente a tantos retos, problemas, hay que gobernar, dedicar tiempo a debates inútiles, a explicaciones innecesarias, entorpece. El gobierno tiende a ser ejecutivo, a resolver y no tener que detenerse en dar cuenta, además con frecuencia actores que plantean dificultades, quieren entorpecer, etc. Hay una deriva insensible hacia un recorte de la libertad de expresión. Y en democracia el debate libre es esencial, ¿no? Sin deliberación, sin libertad, no hay democracia, ¿no? Entonces, al final, hace falta, es urgente que los medios de comunicación, guardianes de la democracia, el público bien informado, actores relevantes, mantengan abierto ese debate y obliguen al gobierno a dar cuenta de lo que hacen. Si un gobierno evita el debate, se debe a dos posibles causas. La primera, no tiene argumentos para defender, para justificar su postura, ¿no? Y la segunda, tiene algo que ocultar. Hay corrupción, fraude, engaño. Es urgente sacar todo eso a la luz, ¿no? ¿Vivimos en una sociedad de conocimiento o de ruido? ¿O ambas? Claro, ha habido en el mundo occidental, desde hace un siglo, una gran revolución educativa, educación para todo el mundo. Se ha acabado con el analfabetismo, en principio, educación universal, obligatoria, gratuita, perfecto, ¿no? Pero siempre ocurre que lo que abunda se deprecia. Hay una proporción inversa entre cantidad y calidad. Educación para todos, perfecto, pero con frecuencia es una educación débil, frágil. Entonces mucha gente realmente no sabe, falta un conocimiento fundado. Los docentes que llevamos en esto decenios, todos decimos lo mismo. Hoy la gente sabe menos que antes. Si no pusiera el examen que ponía hace 30, 40 años, nadie aprobaría, ¿no? Una tendencia paradójica. La gente sabe menos que antes, pero tiene mejores notas que nunca, ¿no? Hay una inflación de buenas notas, ¿no? Con lo cual, esa sociedad del conocimiento de la que hoy nos sentimos orgullosos es un poco engañosa. Uno rasca y debajo hay mucha incultura, ignorancia, analfabetismo funcional. Es preocupante. La polarización política
es síntoma o estrategia? Como siempre, ambas cosas, ¿no? Podemos discrepar sobre tantos asuntos técnicos del gobierno de la sociedad, ¿no? Sobre el mix energético, por ejemplo, ¿no? Sobre transportes, comunicaciones, política industrial, fiscalidad, ley electoral, etc. Ese tipo de debates son necesarios, pero no afectan al núcleo de lo que es la condición humana, ¿no? En cambio, hoy en Occidente no hay acuerdo en torno a lo más básico de la vida humana, lo que es la vida, la sexualidad, la persona, la familia, la libertad, la justicia. Hay un profundísimo desacuerdo, ¿no? Y en esos terrenos tan decisivos, con frecuencia no hay compromiso posible, ¿no? El feto o es un amasijo de células disponible o es un ser humano, no hay otras opciones, ¿no? O Dios existe o no existe, etcétera, ¿no? Entonces se entiende que si no hay nada que se tome como absoluto, como de vigencia incontestada, todo es discutible, negociable, debatible, los desacuerdos son profundos, ¿no? Y eso puede facilitar la polarización. Además, los actores políticos y empresariales con frecuencia atizan ese enfrentamiento porque es rentable. Desde siempre sabemos que para tener a tu gente unida no hay nada como un enemigo exterior, ¿no? El enemigo de fuera, eso permite distraer de los problemas domésticos, unir fuerzas y también, con frecuencia, imponer a tu gente un régimen de excepción, recorte de libertades, censura, etc. La gente como Putin está feliz con una guerra. La guerra justifica todo, acalla la crítica, la resistencia interna, permite el abuso. O sea, también ese enfrentamiento es rentable en términos políticos y también económicos. Con frecuencia eso vende la agonía en términos griegos, la lucha, la confrontación, el conflicto. Así que se entiende que hay esta espiral de enfrentamiento en todos los órdenes de la vida, ¿no? ¿Nos enfrentamos más o nos enfrentan mejor? No hay grupo humano, no hay sociedad sin poder, sin gobierno. Sin gobierno, la sociedad se disgrega, se deshace. ¿Quién manda? Es una pregunta clásica. Para los teóricos, ¿quién debería mandar? Pero, ¿quién manda? Bueno, no siempre manda el que es el presidente o el CEO de la corporación, de la empresa. Me gusta cómo analiza esta vida política hoy un comentarista afincado en Washington, venezolano de origen, Moisés Naim. Dice que hoy es más fácil que nunca llegar al poder. Llega gente realmente sorprendente e inesperada, ¿no? Pero es más difícil que nunca ejercerlo y mantenerlo, ¿no? También es verdad, ¿no? Hay una trama de intereses políticos, económicos, financieros. Eisenhower, en su último discurso a la nación, en el 61, antes de dar paso a Kennedy, acuñó un término que ha hecho fortuna: el complejo militar industrial, como claramente corta el bacalao en Estados Unidos. Hoy, alguien como Susana Zuboff habla del complejo informático militar, la alianza entre el valle y la colina, entre Silicon Valley y Capitol Hill. Hay una trama donde confluyen políticos, militares. En Norteamérica, sabemos, la entidad que más gasta en investigación es el Pentágono, ¿no? Es la investigación militar, ¿no? Políticos, militares, empresarios, puertas giratorias, comunicación. Es inquietante porque con frecuencia esa es gente que no ha sido votada por nadie, no ha sido elegida, no debe dar cuenta a nadie, y ahí están con un poder creciente que regula los aspectos más íntimos y domésticos de la vida humana, ¿no? ¿Qué nos dice la baja natalidad sobre nosotros? Occidente conoce un escenario demográfico inédito, y es que hay más ancianos que niños y jóvenes. La gente de más de 65 ya supera en número a los de menos de 15. Esto empezó en Japón, después pasó a Corea del Sur, Italia, etcétera, ya es la pauta general, ¿no?
De una parte se prolonga la esperanza de vida, lo cual es positivo, y de otra también hemos superado la mortalidad infantil, pero aún así nacen pocos niños. Vamos a una especie de suicidio demográfico, y eso es también una novedad y algo muy preocupante, ¿no? Es decir, no hay esperanza en el futuro. Hoy los jóvenes ni ahorran ni engendran vida. Ahorrar y engendrar es apostar por el futuro, pero si el futuro es un agujero negro amenazador, sepultura de toda esperanza, amenazador y peligroso, ni ahorro ni engendro. Me quedo en el presente, carpe diem. Presentismo de los jóvenes. Una sociedad sin esperanza está condenada a extinguirse, ¿no? Te quería preguntar ahí si la baja natalidad es un problema económico o cultural. Yo creo que sobre todo cultural. Nuestros padres, los míos y abuelos vuestros se casaban sin nada. Vida sobria, austera, una casa sin apenas mobiliario, iban decorando con esfuerzo, con tiempo, con trabajo. Hoy la gente que se casa quiere tener todo ya completo, amueblado, el coche en el garaje, el frigorífico lleno de víveres. Los incentivos económicos no funcionan. Ya muchos países han visto las orejas al lobo y como locos intentan revertir esa caída de natalidad, pero con simplemente dinero no se logra. El problema de raíz es más profundo, ¿no? El trabajo, medio de realización o trampa sofisticada. Hoy las encuestas, para todo hay encuestas, ¿no? Podemos tomar el pulso de la vida social en los más mínimos detalles y aspectos, ¿no? Hoy hay descontento de los trabajadores con sus empresarios y a la inversa de los jefes con los subordinados, ¿no? Prima, estadísticamente hablando, el descontento. No mucha gente está feliz en la oficina. Por ejemplo, en Occidente, en Navarra en concreto, un alto índice de absentismo, de bajas laborales no justificadas, ¿no? Tristemente, mucha gente va a trabajar con disgusto, con una mala disposición. Es una pena, ¿no? Porque el trabajo está llamado a ser algo central para la vida humana, para poner en juego las capacidades, habilidades, lograr logros, que es una obra en la que uno se complace, el artista, el creador, el técnico, el artesano, el cocinero, cualquiera, ¿no? Pero hoy mucha gente va al trabajo con la cabeza caída, el ánimo encogido, al disgusto, ¿no? ¿Trabajamos para vivir o vivimos para producir? Nuestros jóvenes hoy rechazan en su mayoría el ideal de yuppie que uno conoció en su juventud, ¿no? Esa gente que busca el ascenso social, económico, que se muestra con signo de estatus, de despacho, secretaria, coche de empresa, a costa de un sacrificio notable, no hay límite de horas, no hay tiempo para la familia, no hay aficiones fuera del trabajo. Esto ya hoy en gran parte deja de mover a la gente joven. La gente joven, más bien de modo creciente, trabaja para vivir y no la inversa, ¿no? Y ponderan intangibles, conciliación, clima laboral, carrera profesional, tiempo para hobbies, aficiones, voluntariado, quieren hacer pausas en el trabajo, a veces prolongadas, tomarse un tiempo. Eso no está mal, ¿no? El yuppie era el Young Urban Professional. Exacto. ¿Qué ha pasado con el sentido del esfuerzo, Alex? ¿Tenemos sentido del esfuerzo? ¿Lo hemos perdido? Los empleadores mayores se quejan de que los jóvenes son blanditos, no se esfuerzan, no trabajan, no son responsables, preguntan por tiempo libre, vacaciones, en cuanto a dar la hora dejan caer el bolígrafo o apagan el ordenador para irse a su casa, ¿no? Y esto se inculca o se aprende ya en la escuela. De repente la pedagogía del siglo XX, la nueva educación, ha descartado el esfuerzo, ha quedado tachado del repertorio educativo, ¿no? La memoria, el esfuerzo, el trabajo, las virtudes llamadas secundarias,
orden, puntualidad, aplicación, limpieza, eso está mal visto, ¿no? En una frase lapidaria de Habermas, fallecido recientemente, decía: con esas virtudes se gestiona un campo de concentración. Hoy prima la espontaneidad, la diversión, pasarlo bien, el trabajar en equipo, etcétera, ¿no? Ya hay toda una... Hombre, es verdad que en algunos países ya están de vuelta de esa educación antiautoritaria y de esa nueva pedagogía para volver a lo tradicional. Otros, como España, siguen de ida. Y esto se nota en que salen de las aulas alumnos muy mal preparados. Alex Navas, ¿estamos delegando lo humano? Pues parece que sí. Ya Max Weber, Georg Simmel, hace siglo y pico, decían cómo la ciencia moderna, el ingeniero, la tecnología, iban a colonizar el mundo de la vida. Se impone la lógica racional, pragmática, utilitarista, tecnológica, al sentimiento, a la pasión, a lo puramente humano, ¿no? Es cómodo delegar tantas cosas en la máquina, ¿no? Hoy día proliferan en nuestra ciudad, en cualquier ciudad, los gimnasios, los centros de fitness, de crossfit, de boxeo, de todo tipo de... Porque después de milenios de trabajar con el cuerpo, ya hoy el cuerpo no es necesario, los músculos no se ejercitan. Y para que no se atrofien vamos al gimnasio para ejercitarlos, ¿no? Me temo que igual en un futuro habrá algo así para la inteligencia, la voluntad, como uno delega en la máquina y ya no ejercitará esas potencias, tendrá que ir a lugares para enfrentarse a retos, a test, a ejercicios para mantenerse un poco... Ya leí hace tiempo un suceso en Groenlandia. Los esquimales, los inuits, dedican decenios de su vida, infantil, juvenil, adulta, para aprender a orientarse, porque es un vasto territorio sin referencias que destaquen, entonces cuesta mucho orientarse, ¿no? Lo logran finalmente, ¿no? Desde que tenemos GPS y demás, como que ya no hace falta aprender esa orientación. Pero, ¿qué pasa? Que si de repente uno se queda sin pilas, o se cae al agua el GPS, el móvil, está perdido y muere. O sea, uno se vuelve indefenso, inerme ante retos elementales, ¿no? Sería una pena que aplicáramos de nuestras capacidades para dejar todo en manos de algoritmos, de maquinarias. ¿Qué gran error estamos cometiendo como sociedad ahora mismo? Bueno, tal vez el desprecio a la vida. Decía nuestro filósofo Julián Marías que la mayor tragedia del siglo XX había sido la aprobación social del aborto, ¿no? Antes hablaba de la demografía, una sociedad que renuncia a la continuidad, a regenerarse, a reproducirse, ¿no? Presentismo que lleva a que el mundo acabe con uno mismo, con nosotros. Después de mí, el diluvio y el desastre, ¿no? Me parece que esa es nuestra gran tragedia, ¿no? De repente la vida no vale nada, es un número, una cifra, un elemento del algoritmo, se pierde riqueza, se pierde sentido trágico, se pierde calidad de vida, ¿no? Por no decir también penas de muerte, por no decir también violencia con víctimas mortales, en las cuales parece que decir, no, es que es una cultura donde no se valora la vida. Una paradoja de nuestro mundo del siglo XX y que también del XXI es que de una parte ha habido un grado nunca visto de conciencia sobre nuestra dignidad, la libertad, los derechos humanos, la democracia. Nunca como ahora se ha apreciado el papel de la persona, de su vida, su dignidad. Por ejemplo, en el siglo XX, de repente, el individuo se convierte en sujeto de derecho internacional. Uno puede denunciar a un Estado ante la justicia internacional y ganar, derrotarlo. A veces se da, ¿no? Esto es un logro insólito. Durante milenios el individuo no contaba, estaba sometido al Estado, al faraón, al inca, al emperador. Era un número despreciable, ¿no? Esto es fabuloso, ¿no? Conciencia del valor único de cada persona. Esto es un logro maravilloso, ¿no? Pero también a la vez, en el siglo XX, el más
sangriento de la historia de la humanidad. Ha habido que inventar palabras nuevas para describir tanto horror, ¿no? Genocidio, guerra mundial, limpieza étnica, holocausto, bomba atómica. Es tremendo, ¿no? ¿Cuál es la raíz última de esa violencia tan inusitada, tan persistente? Decíamos al principio que no hay grupo humano sin gobierno, sin poder. Sin poder el grupo se deshace, se disgrega, desaparece. ¿Cuál es el poder supremo? Como el anillo de Tolkien, el que somete a todos los demás anillos. Pues en definitiva ese poder supremo es la muerte. Nadie escapa a la muerte. Entonces el que mata en definitiva se asocia a la muerte, hace de Dios. Decidir sobre la vida o la muerte de otra persona es el máximo poder y el máximo placer. Tener al otro inerme ante mí, el otro individuo o grupo o sociedad. Ahí está, creo que la fascinación última de la violencia. Ser como Dios, decidir si el otro individuo o grupo vive o no vive. Eso fascina al ser humano. Ya los césares romanos en el circo decidían, ¿no? Decidían también si le daban la vida o nada, lo mataban. ¿Hay algo que dentro de 50 años nos parecerá incomprensible? ¿Estamos fallando en lo esencial? ¿Cuál es la ceguera de nuestra época? Quiero pensar que sería, por ejemplo, el desprecio a la vida que entraña el aborto. Hoy nos asombra que hubiera en el pasado esclavitud, como algo legalizado, aceptado, asumido, promovido. Creo que será lo mismo con el desprecio a la vida humana. Y la gran pregunta, Alex, ¿hay salida? ¿Por dónde se empieza a recomponer una sociedad? ¿Cambio estructural o cambio personal? ¿Optimismo racional o esperanza contra pronóstico? Decía al comenzar que el clima de opinión hoy en el Occidente es pesimista. Según la física, la termodinámica, al final el mundo morirá por enfriamiento y desorden. Es la ley de la entropía. Aunque esto va a ocurrir dentro de unos cuantos billones de años. Según la religión cristiana, el Apocalipsis, también el mundo se termina. Pero no va a ocurrir mañana o pasado mañana. Puede haber antes y habrá seguramente alguna crisis en nuestro sistema occidental. Crisis económica, crisis social, crisis medioambiental, etc. ¿Qué habrá que hacer entonces? Levantar un mundo nuevo, ¿no? ¿Quién lo hará? Los jóvenes. ¿Qué jóvenes? Están en su gran mayoría distraídos, atontados en las pantallas, ensimismados. Pero ojo, hay una minoría muy bien preparada, la mejor de la historia de la humanidad. Esa minoría lo va a hacer y lo hará bien. Los presocráticos miraban el fuego, nosotros miramos las pantallas, pero seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Qué somos? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué es real o realidad? ¿Y cómo vivir sin traicionarnos demasiado en el intento? Gracias, Alex, por pensar así de bien y hacernos pensar a nosotros mismos. A vosotros. Quizás no estemos ante el fin de una sociedad, sino ante el fin de una forma de entenderla. Y como toda transición, esta no será cómoda, pero tampoco estéril, porque cuando el ruido lo ocupa todo, pensar de verdad se convierte en un acto casi revolucionario, y ahí es donde empieza todo. Vaca sin cencero, eco frente al altavoz. No seguimos el camino, lo inventamos con la voz.